Vamos a resolver el ejercicio número 6. Aquí ubicamos la diferencial de y la diferencial de x. Siempre en el método de separación de variables juntamos la diferencial de y con una expresión de y o función de y. Lo mismo para la diferencial de x. Bueno, observamos acá que hay una y que se está repitiendo justo acá y podemos factorizarla. Así que esto es lo que va a quedar. Y por 4 la integral más de la x al cuadrado por diferencial de y. Menos, aquí observamos también una x que se está repitiendo, factor común x. Es álgebra básica, el factor común que se repite, lo sacamos, lo escribimos aquí afuera del paréntesis. Hay un signo menos que, bueno, queda indicado ahí, eso no afecta en nada. Desde luego que aquí es diferencial de x. Ahora esto podemos pasarlo al otro lado con signo cambiado. Y ahora sí, nos fijamos acá que hay una expresión de variable x que debe de juntarse con esta expresión de x, que es solamente una incógnita x, y deberíamos de tomar esta expresión y pasarla a dividir acá, para que se junte con este y con este. Eso es parte del método de separación de variables. Nos va a quedar así. En cuanto a la variable y, también acá tenemos una expresión de y. 2 más y cuadrado debería juntarse con esta y. Así que lo que hacemos es pasar a dividir. Y así hemos conseguido la expresión n de variable y la expresión m de variable x. Podemos aplicar la integral a ambos lados sin ningún problema, pero en el lado derecho vamos a colocarla en constante, no en el lado izquierdo. Así que hemos aplicado la integral, hemos aplicado el operador integral a ambos lados de esta igualdad que vemos acá. Observamos aquí que y tuviera un 2 aquí adelante, sería la derivada de este y cuadrado. Y la derivada de esto es 0. En otras palabras, la derivada de toda expresión, de toda esa expresión que está ahí abajo, se vería acá si tuviera un 2. Entonces vamos a escribirle ahí ese número que falta. Pero introducir ese número significa también dividirlo por el mismo para que no altere toda la expresión. Lo mismo acá. 4 más x al cuadrado, si lo derivamos, acá tendría que estar 2x para poder aplicar la regla del logaritmo. Bueno, entonces tendríamos un medio del logaritmo de 2 más y cuadrado diferencial de y. La regla del logaritmo dice que la integral de una función derivada aquí arriba sobre la propia función, todo esto es igual al logaritmo en valor absoluto de u de x. Acá no le pongo valor absoluto porque el y cuadrado siempre es no negativo, lo mismo que la constante. De igual manera, aquí tendríamos un medio del logaritmo natural de 4 más x al cuadrado más la constante. Se puede hacer una manipulación algebraica aquí para intentar despejar ya en función de x, pero eso no es importante por ahora. Solamente nos estamos limitando a mostrar cómo se desarrollan este tipo de ecuaciones por el método de separación de variables. Así que ahí tenemos la solución. Vamos con el ejercicio número 10. En esta ecuación diferencial tenemos la exponencial que está afect'ando a la variable con la derivada de que contiene a la derivada de y. Para separar estas variables, primero tendríamos que despejar la variable y'. Veamos. Aplicamos logaritmo a cada lado y al aplicar logaritmo al exponencial se van a cancelar estas dos funciones y solo me quedará la variable y'. Ahora sabemos que y' es igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Y pasamos esta diferencial de x a multiplicarse con este logaritmo. Ahora sí podemos integrar. Integramos cada lado. Se cancela con su diferencial. Solo me va a quedar y. La integral del logaritmo lo integramos por partes. Esto sería diferencial de v y esto sería u. La derivada de u sería diferencial de x sobre x. La diferencial de v sería, integrando ambos lados, obtenemos v igual a x. Por fórmula esto es u por v menos integral de v diferencial de u, donde u viene siendo logaritmo de x y v es igual a x. Diferencial de u viene a ser diferencial de x sobre x, y así solemos colocar este argumento aquí adelante para que no se confunda con el argumento del logaritmo. Cancelamos la x, así tendríamos integral de la diferencial de x. Había olvidado que aquí debe de ir una constante de integración. Así tendríamos x, logaritmo de x, menos, aquí cancelamos la diferencial con el operador integral, teorema fundamental del cálculo. Entonces la solución de esta ecuación diferencial es x, logaritmo de x menos x más la constante. Es algo muy sencillo. Esta ecuación resultó ser una ecuación diferencial con variables separables porque pudo escribirse, pues como se puede observar acá, diferencial de y con su expresión respectiva que no tenía, se supone que es 1, y su diferencial de x con su respectiva función de x.
Lo demás es siempre dominar lo que es la integración por partes. Y sí, siempre colocar acá una constante en el lado derecho. Vamos al siguiente. Ejercicio número 11. Tenemos una expresión de x, pero también involucra a un y. Aquí hay una expresión tanto de x como de y, todo junto, todo mezclado ahí, multiplicando el diferencial de y. Así que para poderlo separar, las variables, vamos a multiplicar ese diferencial de y con cada uno de estos sumandos. Con cada uno de estos sumandos. Y ver qué es lo que pasa después. Para separar variables, vamos a tener que factorizar, sacar un factor común binomio por ahí, de tal modo que todo esto que estoy marcando aquí se pueda expresar como un producto indicado de dos factores, uno que contenga la x y otro que contenga la y, para que de ese modo hacer un intercambio entre el lado izquierdo y el lado derecho, poder juntar las diferenciales de y con su respectiva expresión de y similarmente con la diferencial de x con su respectiva función de x. Veamos. Estoy escribiendo tal cual 1 más x al cuadrado más, es decir, observo que y cuadrado se está repitiendo, así que lo extraigo como un factor común. Al extraer y cuadrado es como si yo dividiera y cuadrado entre y cuadrado. Y cuadrado entre y cuadrado es igual a 1. Y aquí al extraer el y cuadrado solamente me quedo con el x al cuadrado. Todo esto está multiplicándose por la diferencial de y. Y esto lo dejamos tal cual, puesto que no se tiene que simplificar más. Ahora nos fijamos que se está repitiendo un binomio. 1 más x al cuadrado se está repitiendo aquí y acá. Entonces usamos el método de factor común binomio. Como un binomio 1 más x. 1 más x al cuadrado. Al haber tomado esto y dividido entre el factor común, solo quedará 1. Y me quedará y cuadrado en este lado porque ya fue tomado el factor común. Si nos damos cuenta, esta expresión de y se puede juntar con esta. Bueno, en realidad bajaríamos este y cuadrado aquí a dividir. Y bajaríamos también esta expresión de x a dividir a este. Y de ese modo ya tendríamos las y en este lado y las x en este otro lado. Ya habríamos separado las variables. Ya conseguimos separar las variables. La expresión de y con su respectiva diferencial de y la expresión de x con su respectiva diferencial de x. Ya podemos aplicar a todo esto la integral, porque ya tiene su diferencial de una sola variable, y acá también la integral. Integral a ambos lados. En el lado izquierdo nos fijamos que este 1 puede quedar dividido solo entre y cuadrado, lo mismo que este y cuadrado queda dividido entre este. O sea, cada uno de estos dos términos queda dividido entre su común denominador. Lo mismo acá, bueno, aquí no se puede hacer lo mismo, no podemos dividir 1 entre 1 y luego sumarle con el 1 entre x al cuadrado, no se puede. Lo que sí es posible es que toda esta integral es conocida, se llama la integral del arco tangente. El resultado sería arco tangente de x más la constante. Revisen en la tabla de integración, tabla elemental de integración, podemos encontrar que el arco tangente es justamente el integral de todo esto. Ahora podemos aquí simplificar, solamente tendríamos 1, y acá lo podemos expresar como y cuadrado y a la menos 2. La integral de y a la menos 2 es y a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más y, igual lo que ya habíamos visto, ¿no? El arco tangente. Simplificando, tendríamos menos 1 sobre y más y, igual. Y ya lo tenemos. Esto viene a ser la solución. Esto viene a ser la solución de esta ecuación diferencial que me habían dado acá, con el mismo método, variables separables. Siempre recordar de que es necesario conocer conceptos básicos de la factorización, en este caso factor común monomio y factor común binomio, ¿sí? Y luego algunas técnicas de integración, por ejemplo, cómo íbamos a integrar esto si no conocemos que la integral se pueda repartir para cada uno de los términos. Lo único que quedaba era descomponerlo así. Esta técnica o este procedimiento se llama homogeneizar. Homogeneizar es darle a cada uno de los términos de acá el mismo denominador, como si fuera suma de fracciones homogéneas. Y todo esto es recordar que siempre tienes que tener a la mano un formulario de las integrales elementales. Esta integral es elemental, equivale siempre al arco tangente y siempre la constante va en el lado derecho.
Listo, entonces no hay nada difícil de entender en este tipo de ejercicios como el número 11.